Estimados alumnos, bienvenidos a la clase de álgebra. El lema del día de hoy es: si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Tenemos el objetivo de la clase, que es aplicar operatoria de expresiones algebraicas. Vamos a hacer un recordatorio, ¿cierto?, de qué es lo que es el término algebraico. Acá tengo un término algebraico, ¿cierto? Y les voy a decir qué lo compone. Primero tenemos el coeficiente numérico, ¿cierto?, que es el numerito que va antes. Tenemos el signo, que puede ser negativo o positivo. Tenemos las letritas, que son el factor literal. Recordar que en el factor literal podemos usar desde la letra A a la Z. Podemos usar todas las letras del abecedario. Y también tenemos el grado, que serían los exponentes, ¿cierto?, de cada factor literal. Dicho esto, vamos a ver, ¿cierto?, las operaciones algebraicas. Primero nos vamos a centrar en la adición y la sustracción. Solo pueden ser sumados o restados los coeficientes numéricos de los términos semejantes. Es decir, se reducen solo los coeficientes numéricos. El factor literal permanece inalterable. Dicho esto, ¿cierto?, que es la definición, vamos a hacer un ejemplo para que podamos entender de mejor manera. El ejemplo es el siguiente, ¿cierto? Primero, yo debo fijarme en el factor literal. En este caso, el factor literal de todas estas expresiones es el mismo, debido a que yo tengo mn elevado a 5p, mn elevado a 5p, mn elevado a n elevado a 5p, ¿cierto? Es el mismo factor literal. Por lo tanto, yo puedo agrupar los numeritos y realizar mi adición y sustracción y mantener, ¿cierto?, mi factor literal. O sea, recordar que cuando yo tengo solo un factor literal, la parte de adelante va un 1, ¿ya? Para que no nos confundamos. O sea, yo puedo agrupar mis numeritos en este caso, 1, más 4, menos 8, y conservar, ¿cierto?, mi factor literal, ¿cierto? Luego, resuelvo el paréntesis, o sea, 1 más 4 menos 8, que me da menos 3, y conservar el factor literal, ¿cierto? Así se resuelven este tipo de ejercicios. Ya es muy importante que usted sepa cuál tiene el factor literal igual a quién. Dicho esto, voy a hacer un par de ejemplos. El ejemplo, ¿cierto?, dice reducir los términos semejantes. El primer ejemplo nos dice 4x más 3x al cuadrado más 2x al cuadrado más 7x. ¿Qué voy a hacer yo? Voy primero a ver mi factor literal. 4x y 7x tienen el mismo factor literal. Por lo tanto, yo puedo sumarlos en este caso. 4 más 7 me da, ¿cierto?, 11x, porque conservo el factor literal que era x. Ahora voy a ver ¿qué número viene? Viene x cuadrado. Entonces voy a ver los factores literales de x cuadrado. Acá tengo dos que tienen el mismo factor literal, ¿cierto? Tengo 3 más 2, 5x cuadrado, ¿ya? Dicho esto, ¿cierto? Acá tenemos nuestro ejercicio resuelto. Pero en matemáticas siempre se va ordenando del exponente mayor al exponente menor. O sea, la forma correcta sería 5x cuadrado más 11x, ¿ya? Para que no nos confundamos. Voy a borrar esto y voy a escribirlo arribita para seguir con el ejercicio. Dijimos que era 5x cuadrado más 11x. Continuamos con el ejemplo 2. El ejemplo 2 me dice 10x más 3y más 4x más 5y. Entonces voy a ver quiénes tienen, ¿cierto?, el factor literal igual. Acá tengo 10x, 4x, ¿cierto? Tienen el mismo factor literal, por lo tanto los puedo sumar. 10 más 4, 14x. Y voy a hacer con otro color el factor literal y, ¿cierto? 3y más 5y más 8y. Listo, tenemos resuelto el segundo ejemplo. El tercer ejemplo sería
22ab cuadrado más 12ab cuadrado. En este caso, los dos factores literales son iguales, por lo tanto, puedo sumar, ¿cierto? Porque me está diciendo sumar, mi coeficiente numérico. 22 más 12, 34, conservo mi factor literal. Y como último ejemplo, tengo el numerito aquí, menos 18x al cubo, menos 9x al cubo, menos 6. Entonces, junto primero los factores literales que son iguales, o sea, acá tengo uno, acá tengo otro, que sería x al cubo, ¿cierto? Tengo menos 18 menos 9, a mí me da menos 27, conservo mi factor literal, que sería x al cubo. Y ahora me concentro en el numerito que me queda, que es menos 6. Pero como no tengo ningún otro número, se deja el menos 6. Y así, chiquillos, es como se resuelve la adición y la sustracción de términos algebraicos.